Y el título, más que nada, lo podemos clasificar en idolatrías de la autoconfianza, ¿sí? Un texto que usted tiene que empezar a trabajar en su mente. Escuche bien. No se trata de creer, sino de creer en lo correcto, ¿sí? Vamos de vuelta. No se trata de creer, sino de creer en lo correcto. Muchas iglesias hoy en día están utilizando técnicas de manipulación para acercar a los fieles a su iglesia. Sabemos que esto no es algo nuevo, sino por el contrario, estas técnicas de manipulación, inclusive para poder calmar a una plebe bastante embravecida, ya se usaban en el Antiguo Testamento. Esto es algo bastante popular. Le cuento un poquito así por arriba cómo fue la salida del pueblo de Israel de Egipto, de 400 años de cautiverio. Ellos salieron del pueblo de Israel y se encontraron con un pueblo, miles de personas que no tenían una constitución, que no tenían una estructura, que no tenían nada, solamente había un líder, que era... Me sacaron el ventiladorcito de acá, ¿no? Porque hace un calor acá arriba terrible. Si está por ahí... No sé si usted tiene calor ahí abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Podemos prender un poquito y abrir un poquito la ventana? Porque yo acá me estoy cocinando más o menos. Está bastante caluroso, hoy mucha humedad. Bueno, como les decía, en el Antiguo Testamento, hace ya muchos años, estos 400 años de cautiverio hicieron que todas estas personas que estaban de cautiverio no tuvieran una organización como nosotros tenemos hoy en día, un presidente, tenemos una Cámara de Senadores, diputados. Solamente estaba Moisés adelante y estaban algunos sacerdotes que estaban dirigiendo. Era algo bastante básico. En un momento determinado, Dios le dijo lo siguiente a Moisés: vení al monte Moriah, que yo te voy a dar unas tablas, o sea, te voy a dar los mandamientos, que es como la constitución del pueblo de Israel, ¿sí? Para eso eran los mandamientos. No es que solamente es para nosotros, gracias hermano, muy amable. No es que solamente es para nosotros hoy en día los mandamientos, sino que eso era para poder regir las normas morales, las estructuras, el código de trabajo, el código de gobierno, las formas de poder trabajar entre las diferentes personas dentro de la sociedad, ¿sí? Y subió Moisés al monte Moriah, usted se acuerda de esa historia, casi todos lo conocemos, en donde cuando subió, si usted recuerda un poquito, alguien se quedó abajo en la base del monte. ¿Y qué fue lo que sucedió en esa base del monte, los que se acuerdan un poquito? Hicieron un becerro de oro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito, y yo quiero empezar a trabajar este tema a partir de este tipo de idolatría, para que podamos empezar a comprender cuáles son los métodos de manipulación y cómo uno puede tener idolatría en la autoconfianza. ¿Amén? Si usted tiene su Biblia, por favor, habla el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Si el hermano, bueno, también nos lo puede poner. Igual hoy voy a predicar en Reina Valera, así que usted lo puede seguir en Reina Valera fácilmente. Éxodo 32:1, y acuérdese, el texto que dije al principio, no se trata de creer todo, sino que creamos en lo correcto, ¿sí? De esa manera es como nosotros vamos a sostener nuestra fe. Éxodo 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, hazte unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ahora, usted ve claramente qué cosa. Moisés yendo al monte Moriah, viendo al pueblo
en donde dejó un líder en ese pueblo. Toda la plebe empezó a estar enardecida. ¿Por qué? Porque veía que mucho tiempo se tardaba Moisés delante de Dios, en donde él había ido. Estaba arriba en el trono mucho tiempo. Y ellos empezaron a sentirse como, necesitamos algo en qué creer, algo en qué confiar. Habían pasado, si no me equivoco, cerca de 40 días, en donde él había subido, es más de un mes, en donde él supuestamente tenía que haber ya vuelto, y así no fue. Y las personas empezaron a tener un descontrol, necesitaban algo a lo cual ser guiados. ¿Y qué es lo que hizo Aarón? Empezó a orar, empezó a clamar a Jehová, bueno, siéntense todos, quédense tranquilos porque hay que tener fe, ya va a venir la promesa, ya vas a tener un trabajo, tu familia va a ser sana, ya. ¿Le empezó a decir eso? ¿Vamos a sostenernos en base a lo que la palabra nos dice? ¿O qué hizo? Empezó a buscar formas de manipular al pueblo. Una de las formas de manipulación, ¿cuál fue? Crear un becerro de oro. Una forma de manipulación que muchos, en el Antiguo Testamento aquí se ve, es conocer primero cómo es la concepción del ser humano. El ser humano tiene una tendencia natural hacia la idolatría, es algo natural, es algo que viene implícito en nosotros. La idolatría. Esa idolatría es la que hoy quiero intentar poder presentar. Supónganse que Moisés hubiera bajado con las tablas del pacto y no había un becerrito de fundición, hubieran adorado las tablas del pacto, no por lo que dice, sino porque hubieran colocado las piedras en un altar y adorado las piedras. No sé si me estoy explicando. Esto es exactamente lo mismo que lo que se adora hoy en día. Hoy, por ejemplo, quizás en ese tiempo, ¿en dónde se escribían las tablas del pacto? ¿En piedra? ¿Por qué? Porque era el tipo de escritura que existía hace 6.000 años atrás, ¿sí? Hoy en día lo podemos bajar de la nube, ¿sí? Que hay muchos que son adoradores de internet también, si vamos al caso. Entonces, lo que yo quiero intentar poder comentar es que esta idolatría nace en la persona, se desarrolla en la persona. Usted va un poquito más adelante, en Éxodo 32, 22, y dice Aarón, no se enoje mi señor. ¿Por qué? Porque Moisés bajó, cuenta la historia, no le voy a leer todo el párrafo, no tiene sentido. Bajó del monte y vio que estaban adorando un becerro de oro, estaban haciendo fiesta, y dijo, ¿qué es lo que está pasando acá? Y el hermano lo vio y le dijo, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mar. Esta tendencia a la idolatría es natural en cada persona. Y esa tendencia a la idolatría hoy es cómo desarrollamos nuestra fe, en qué depositamos nuestra confianza. Le voy a dar un ejemplo. Hay mucha autoconfianza en un concepto llamado bibliolatría. No sé si usted alguna vez escuchó eso. Personas que no confían en la palabra, sino que confían en la Biblia. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, hay muchas personas que agarran la Biblia y la ponen abajo de la almohada y pueden dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque tienen la palabra al lado de la cabeza. ¿Sí? Adoran el concepto de la palabra, el concepto, el libro, pero no la claridad de lo que quiere expresar ese libro. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, conozco de esas historias, he conocido muchas. Otra historia, por ejemplo, que han dejado la Biblia abierta en el living de la casa para que no le entren a robar. No, Dios cuida nuestra casa, dejamos la Biblia en la mesa. O muchos dejan la Biblia en la guantera del auto. ¿Para qué? Para que el Señor supuestamente cuide el auto. Eso muchas veces es llamado bibliolatría, que muchas veces también se puede asociar a ciertos lineamientos de la Iglesia Católica. Sí, que eso lo vemos muchísimo. Pero no me quiero centrar ahí más que nada. Yo quiero ir un poquito más allá. Quiero ver un poquito lo que hoy vivimos en la iglesia, en los diferentes canales de iglesia. ¿Usted conoce la Iglesia Universal? Bueno, con esta base que yo le estoy explicando, con la base de la bibliolatría, hace aproximadamente unos 20 años atrás, alguien se le encendió la lamparita y dijo, a ver, este pueblo tiene una tendencia muy grande ¿hacia qué? Hacia la idolatría. Tiene una tendencia muy grande hacia el mal. Es más, incluso creen que la Reina Valera fue escrita en 1960 y fue escrito por Pablo, porque Pablo hablaba con vosotros tenéis. Es así, realmente es así. Hay mucha gente que piensa que la Reina Valera la escribió Pablo.
Y son cosas completamente fuera de la realidad. Es porque no hay sabiduría de la palabra. Y al no haber sabiduría de la palabra fue como le pasó al pueblo de Israel. No se olvide que tuvieron 400 años de oscuridad en donde ellos no conocían la palabra, estaban cegados. Y cualquiera que viniera le podía decir cualquier cosa que ellos creían. Cualquier cosa que venía a su sabiduría, ellos iban a creer. Y hace 20 años atrás en Argentina pasó algo similar. Vino un tal Edir Macedo, ¿sí?, que es el líder de la cúpula de la Iglesia Universal, y dijo: esto me parece que voy a hacer un gran negocio con esto. Y miren, le voy a contar un poquito brevemente la historia. Edir Macedo, que es el líder de la Iglesia Universal, abandonó el catolicismo para convertirse al pentecostalismo, ingresando a la Iglesia Nueva Vida. Permaneció allí durante 10 años antes de abandonarla, y en 1977 fundó una iglesia en un local del barrio pobre de Río de Janeiro. Así fundó la Iglesia Universal. Se autoproclamó obispo y comenzó a emitir un programa radial de 10 minutos por día en la radio metropolitana con el financiamiento de una persona que había vendido un terreno y le dio el dinero a Macedo, y él compró ese espacio de radio. En el año 1982 compró una Radio Copacabana, y su carisma y su falta de límites y el uso de técnicas de manipulación produjeron lo que nosotros vemos hoy como la Iglesia Universal. Miren, la Iglesia Universal muchas veces nos lleva a la confusión. ¿Por qué nos lleva a la confusión? Porque ellos creen en la deidad de Jesucristo, ellos creen en la Trinidad, ellos creen en la resurrección corporal de Jesucristo y creen también en la salvación por gracia a través de la fe. ¿Escuchó bien todo lo que creen? O sea, no es que creen en cualquier cosa, no, tienen base teológica. No se olvide que Edir Macedo nació de una iglesia pentecostal, ¿sí? Las raíces son de una iglesia pentecostal. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tuvo tanta explosión y por qué otras iglesias que predican lo mismo no lo tuvieron? Justamente porque estas técnicas de manipulación fueron lo que encauzaron todo lo que usted ve hoy en día. Miren, el hecho que nosotros creamos o entendamos estos conceptos no implica que nosotros desarrollemos la manera o de manera correcta nuestra fe. Podemos creer en la Trinidad, podemos creer en Jesús, podemos creer en la resurrección de Jesús, podemos creer en la resurrección por gracia, podemos creer en todo eso, pero eso no implica únicamente que nosotros estamos desarrollando bien nuestra fe. ¿Se acuerda lo que le dije al principio? No se trata de creer en algo, sino se trata de creer en lo correcto. Y una frase muy popular que usted se acuerda: el fin no justifica los medios. Cuando nosotros vemos todas estas doctrinas, que son doctrinas correctas que sostienen al pentecostalismo o a la iglesia evangélica, van a estar colocadas en la Iglesia Universal técnicas de manipulación, que son las mismas técnicas que se ven desde el libro de Éxodo, como le mostré recién. Por ejemplo, yo me ocupé y estuve buscando un poquito. Ellos empezaron a vender ondas, ¿vio las gomeras? ¿Sí? Empezaron a vender las gomeras para derribar a los gigantes de tu vida. Literal, ¿eh? Literal. No se ría porque es verdad. Las gomeras, ¿vio? Las gomeras que nosotros hacemos. Bueno, esas gomeras así venían, le ponían un estuche. Llévese su gomera para derribar a los gigantes de su vida y pónganlo en el living. Y creen en Jesucristo, en la resurrección de Cristo, gracia por fe. Otra cosa que también hacían, ellos empezaron por los programas radiales y era una novedad, algo inusual. Vio que regularmente lo hacen a eso de las 12 de la noche, 1 de la madrugada. Bueno, venga, toque el televisor conmigo y bendiga su casa. Y uno va y toca el televisor y ora, agarrado de Edir Macedo, así le pone la mano para adelante. ¿En serio? Tiene que tener cuidado de no estar descalzo porque ahí sí le va a agarrar en serio la unción. Eso sí es verdad. Vendían piedras traídas de la tumba de Jesús. Vendían piedras traídas de la tumba de Jesús. Trajeron el agua bendita del río Jordán también. Que usted llevaba el agua bendita y lo tiraba en el parque y su casa era Tierra Santa. De verdad, hermano, lo estoy hablando en serio, no lo estoy cargando. Y sabe, ahora le voy a decir algunos puntos más, pero ¿sabe por qué pasa esto?
Porque uno escucha. El hecho que haya un púlpito acá y el hecho que yo le esté hablando hoy en esta noche, no quiere decir que yo estoy trayendo la palabra de Dios y que todo lo que dice mi boca es palabra de Dios. Usted tiene que confrontarlo a la Escritura, a la verdad revelada por la palabra. Usted no me tiene que creer a mí. Usted tiene que creer lo que yo puedo entender de la Escritura y hacer una buena exégesis. Por eso yo le hago tanto hincapié a los hermanos mayores, a los líderes, que a partir de que terminen el CEDIN deben seguir estudiando para poder estar en el liderazgo. Si no, es imposible. Nosotros tenemos que estar capacitados para entender, porque si no vienen estas técnicas de manipulación, que son técnicas de manipulación como hizo Aarón. Dijo, bueno, Moisés se fue, yo estoy acá, no tengo la unción de Moisés, no tengo el poder de Moisés. ¿Qué hago para controlar a esta plebe? Bueno, le hago un becerro. ¿Quieren un becerro? Le hago un becerro. ¿Tan contento con el becerro? Gloria a Dios, le damos para adelante. Y así no es el caminar con Cristo. No es inventar algo para traer gente y para tener y traer un profeta y que te profetice que el 2019 va a ser un 2019 de victoria porque te lo profetizó el profeta y porque te puso la mano en la cabeza. Y vos te vas feliz porque el profeta te dijo que todo va a estar bien. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Miren, otra de las cosas que hacían, traían la rosa milagrosa. La rosa milagrosa la plantabas vos, la rosa milagrosa, y milagro todo el año. La sal bendita por el Espíritu Santo. Uno tiraba sal por donde iba, en la puerta de la casa, y bueno, todo lo que entraba y lo que salía era tocado por el Espíritu Santo. ¿En serio? El pan bendito para cuidar enfermedades. Se juntaban un día determinado en la iglesia y comían el pan, ¿sí? Como dice, pan, pan, ellos dicen pan, el pan, ¿sí? Y comían ese pancito y todos iban bendecidos de la casa. Y iban curados de enfermedades. Iban curados a veces tenían diabetes o tenían diferentes enfermedades y ellos vendían, bueno, obviamente hay que comprar, ¿no? Todo esto, cash, comprar, acá no hay nada gratis. El manto de la descarga. El manto de la descarga, por ejemplo, supóngase que Castor Arturo y Jan tiran el manto así que se lo vamos a hacer dentro de poco. Tiran el manto así y todos los que tocan el manto son sanados también. Sí, bueno, un montón de cosas más. Lo que le quiero decir es, porque el otro día me preguntaron sobre la Iglesia Universal y quise poder desarrollar este punto un poquito más, para que usted no se confunda. Porque sí, le van a vender a Jesús, le van a vender un montón de cosas, pero eso no quiere decir que le están vendiendo, entre comillas, el verdadero evangelio. No le están brindando la verdad, le están dando un montón de técnicas de manipulación para que su fe sea construida. Que eso no tiene nada que ver con la verdadera iglesia. Miren, algunas bases teológicas me puse a buscar. Son la doctrina de la lucha contra los demonios y la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad, que es que habla que entreguen, todos los fieles tienen que entregar los diezmos, porque si no entregan los diezmos se van a ir al infierno conducidos por Satanás. Literalmente. Si vos querés salir de la miseria, si querés obtener un empleo o querés que te sane de las enfermedades Dios, tenés que diezmar. Porque si no lo haces, Dios no te saca de la miseria, Dios no te da un empleo y Dios no te saca de una enfermedad. Él dice, hay un libro en Malaquías que habla justamente de dar los diezmos al alfolí, ¿no? Que yo abriré las ventanas de los cielos, y se sostienen de ese texto para colocar la implicancia de la prosperidad. Y uno viene a la iglesia con el sobrecito del diezmo y dice, si no le doy el diezmo, Dios no me va a prosperar, Dios no me va a bendecir, Dios no va a hacer nada en mi vida. Y uno viene así con miedo a darle a Dios. Bueno, eso es completamente satánico. Yo no estoy diciendo que el diezmo no sea lo correcto. Lo que estoy diciendo es que usted debe dar un diezmo para saber que con ese diezmo se sostiene la iglesia. Con ese diezmo nosotros arreglamos los baños, con ese diezmo predicamos el evangelio, con ese diezmo pagamos un alquiler, pagamos una luz, sostenemos la iglesia económicamente. Para eso sirve su diezmo, no para que usted siembre 1000 y coseche 10.000. Y eso es una de las bases de la teología de la prosperidad de la iglesia pentecostal que ha tomado Macedo, por ejemplo, ¿sí? De ahí se ha agarrado y lo ha usado como técnica de manipulación. ¿Por qué? Porque una persona viene y
le sucede algo bueno, ¿sí? Se sana por X motivo. Ahora ya le voy a dar un texto y le voy a explicar un poquito por qué la persona se sana. Porque quizás alguno me dice, pero las personas son liberadas, son sanadas. Ahora yo le voy a explicar el por qué. Quédese tranquilo. Ahora, esas técnicas de manipulación son técnicas de manipulación que lo único que van a hacer es acercar al inconverso a una irrealidad que es una irrealidad que no tiene sentido para poder acercarse a Cristo. El único motivo es recaudar dinero y tener dinero en sus arcas. No digo que una iglesia no pueda ser rica, estoy diciendo que no es la forma de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No se trata de creer por creer, se trata de creer en lo correcto. El fin no justifica los medios. Uno no puede traer a la persona y decir, como dicen los católicos, por ejemplo, no, las imágenes son creadas para ayudar a la fe de las personas, o porque las personas tienen que ver algo para creer algo y así motivamos a la fe. Yo he escuchado a párrocos de verdad, diciendo de que no, nosotros veneramos las imágenes para motivar la fe de las personas. Eso es algo explícito, es algo que se ve en la Iglesia Católica, es la idolatría más explícita. Pero usted también está haciendo idolatría cuando hace todo lo demás en la Iglesia Universal. La Iglesia Universal tiene un montón de formas idólatras. Y todas esas formas idólatras, a pesar de creer en la gracia, a pesar de creer en Cristo, a pesar de creer en la resurrección de Jesús, que es lo que le van a colocar como pantalla para que usted entre en ese lugar, a pesar de todo eso, le están explicando algo completo y absolutamente satánico. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Sí, así que usted cuando vaya a la Iglesia Universal, esa es la doctrina que se trabaja para que se saquen todas las dudas un poquito, para que uno diga por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Pero no solamente en la Iglesia Universal, como le dije recién, también pasa en la Iglesia Católica y también pasa en la Iglesia Pentecostal. ¿Qué pasa en la Iglesia Pentecostal? Hay una idolatría terrible. Y esa idolatría es basada, por ejemplo, ¿se acuerdan que recién le dije mirar el televisor e ir a tocar el televisor? Que es lo que hacían los teleevangelistas de la Iglesia Universal. Bueno, eso nació de la teología de la prosperidad de los teleevangelistas pentecostales. No solamente ir y tocar el televisor, sino pararse delante del televisor y decir una serie de palabras al momento de que, bueno, usted repita conmigo y levante su mano derecha, bien alto, ¿sí? Como te lo dicen ellos, y repita: Señor Jesús, creo en ti, quiero ser salvo, te recibo en mi corazón, amén, gloria a Dios. Y el teleevangelista, desde una pantalla de televisión, bueno, ahora sos salvo, tenés vida eterna porque oraste la fe de Romanos 10. Y a partir de ese momento declaran salvación. Bueno, como usted ahora es salvo, Dios va a obrar en su vida, ahora puede empezar a diezmar, puede empezar a ofrendar, porque ahora usted es un hijo de Dios y es nuestro hijo, porque nuestro ministerio, Pototito, lo convirtió a través de la televisión. Y uno va y le da a Dios, manda cheque y giro y... En serio, esto es real lo que le estoy hablando, no es una mentira. ¿A usted le parece gracioso? Porque en cierta manera uno ya está un poquito más acostumbrado a esto, pero esto es real. O sea, o el otro día la verdad que me causó mucho dolor. Era una iglesia pentecostal, una iglesia cristiana, en donde había un señor que estaba, él emitía poder, ¿no? O sea, tipo Goku, algo así era. Y tiraba así el poder y las personas caían a 3 metros de distancia. Cuando se les quería acercar, él les hacía así con la mano y empezaban a girar arriba del escenario como locos, ¿sí? Como trastornados, así. Miraban para todos lados así, girando. Y ese tipo de cosas son cosas que las personas necesitan ver eso para creer. Por eso la Iglesia Universal también, ¿qué hace? Exorcismos. ¿Y cómo los hace los exorcismos? Los hace en el púlpito, para que se vea bien, ¿sí? Porque de esa manera uno dice: mira, le sacó el demonio, vea el diablo, no sea que el demonio ese me venga para mí, ¿sí? Capaz que me voy y me sigue, me persigue, me agarra en la parada de colectivo, ¿qué hago? Y mucha gente piensa eso, no entiende que cuando entra el Espíritu de Dios, Satanás ya no tiene poder.
ya no hay autoridad satánica que uno pueda, ya no hay una entidad que entra en nosotros. Pero son cosas de que realmente por la ignorancia, por la forma de la autoconfianza, de la idolatría, suceden estas cosas terribles. Y es como un alejamiento que muchas personas del mundo tienen para poder acercarse a la verdadera iglesia. A la iglesia donde realmente se predica la verdad, se predica la sumisión al Señor, se predica realmente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Miren, otra de las autoconfianzas, idolatrías de la autoconfianza, los profetas que te hacen creer, como le dije recién, las palabras emitidas como un pronóstico placentero para el 2019. Tendrás un hermoso 2019, maravilloso. Tomate de estas palabras, que son palabras de que yo, que soy profeta. ¿Sí? ¿Le pasó o no le pasó? Dígame que sí, porque le pasó. Y usted toma esa palabra, esas palabras para mí, la atesoro, la guardo, la remacho en mi vida. Y así uno se va contento el 2019, después se le muere el perro, se le muere el gato, la tortuga, y dice, ¿qué pasó con ese profeta? Y no sé, anda a buscarlo, en algún lado andará. Mire, hermano, usted, hay cosas de la palabra que realmente quiero ser lo más cordial delante de este púlpito, pero hay cosas que te sacan de quicio. Ahora, quizás uno dice, bueno, pero yo recibí un milagro, fui a la iglesia universal, fui a la iglesia católica, o a ese televangelista le oré, o el profeta me oró en aquel lugar y fui sano, o una campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Fui sano, fui salvo. O sea, ni hablar cuando se pone en la idolatría de la autoconfianza, uno va a buscar la unción, ¿no? En algún lugar. Por ejemplo, va a buscar la unción, no sé, en el caso de que tuvimos hace un año, ¿no? Atrás, que tuvimos la campaña de Carlos Anacondia. 2 años, ¿no? ¿Ya? Bueno, muchas personas, yo me acuerdo que se acercaban porque era Carlos Anacondia y querían que le orara a él, porque si le oraba a él iban a ser sanos, si no, no. Y eso da mucha pena, porque no hay sabiduría en la palabra. Da mucha pena, porque eso se hace una idolatría a la persona. Una persona no tiene más o menos Espíritu Santo. Usted no tiene menos Espíritu Santo del que tengo yo, o viceversa. Cuando una persona recibe el Espíritu de Dios, tiene la suficiente capacidad de comunicación con Dios, al igual que cuando yo me postro delante del Señor. ¿Se entiende? Y esa es la capacidad. Si Dios lo sana a usted, si Dios lo salva a usted, lo salva por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene el poder para sanarlo, para libertarlo, para darle la capacidad realmente para ser libre. El Espíritu de Dios. Acá yo, ¿qué hago o qué hace un pastor de una iglesia? Predica la palabra, enseña, tiene autoridad en imposición de manos, sí, pero no tiene nada que ver con crear una idolatría de una persona. Son cosas completamente diferentes, ¿sí? Eso en el caso este. Miren, hablando de los milagros, vamos a dar vuelta a la página. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, así no nos quedamos estancados ahí. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Supóngase que viene usted, va a cualquier iglesia o va a un lugar y recibe ese milagro, ¿no? Que estaba ahí latente. Y usted dice, pero pastor, ahí viene un milagro. Bueno, perfecto, vamos a leer lo que nos dice la Escritura. Y nos dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, miren lo que dice el versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ¿sí? No caer en estas falsas expectativas y en esta idolatría. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Habla Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, el día de hoy ya está en acción este concepto religioso. Solo que hay en el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y escuche bien lo que dice acá. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escuchó bien, ¿no? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios envía ese poder engañoso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios envía ese poder engañoso. La palabra verdadera es predicada, la palabra verdadera es traducida. Después, si alguien necesita o quiere algo más agregar a esa fe, es cuando Dios envía ese poder engañoso. Pero la fe suficiente de la oración y de la comunión con el Espíritu Santo, que ahora lo vamos a leer, es suficiente para poder tener una comunión verdadera con Dios, una fe creciente día a día. Porque uno dice, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Yo quiero saber la verdad, porque en esto me dice una cosa, en esto me dice otra. Bueno, en el mismo texto el Señor habla de la verdad. Segunda de Tesalonicenses, como leímos recién, el versículo 13 dice, pero nosotros, escuche bien, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Y mire lo que dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué cosa? ¿Para qué nos escogió? ¿O cómo nos escogió el Señor? Nos haya escogido desde el principio para salvación. Voy despacio para que se comprenda bien. Hay dos conceptos. Uno, mediante la santificación por el Espíritu. Concepto número uno. Y concepto número dos, y la fe en la verdad. Son dos conceptos. La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Porque después sigue hablando el apóstol y dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el evangelio verdadero? ¿Cuál es el evangelio que realmente nos acerca para ser salvos? No para creer en algo, como dije al principio, porque uno puede creer en algo. No se trata de creer por creer. No se trata de confiar en algo. No se trata inclusive, escuche bien, no se trata aunque usted haya sido sano. No se trata ni siquiera de eso. Porque hasta muchas veces una sanidad, un milagro, algo sobrenatural, viene de parte de Dios, pero como poder engañoso por haber creído la mentira. Cuando uno se sostiene en un milagro, cuando uno se sostiene en una sanación, cuando uno se sostiene en algún poder sobrenatural, es cuando se está sosteniendo en la parte idólatra. Cuando uno se sostiene, escuche bien, en la santificación mediante el Espíritu y la fe en la verdad, es cuando encuentra la salvación. ¿Escuchó bien, no? Santificación en el Espíritu y fe en la verdad. ¿Estamos? Entonces, no es necesario ningún elemento, como le dije recién, ningún profeta u hombre poderoso para alcanzar la salvación, sino que es necesario por el Espíritu de Dios. Yo quiero que usted pueda anotar eso y grabarlo para siempre en su vida, no se olvide. ¿No quiere moverse de la verdad? ¿No quiere caer en la mentira? Bueno, acuérdese, santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. ¿La verdad cuál es? El Evangelio de Jesucristo. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, el Espíritu es el que va a estar trabajando en nuestra debilidad, en lo que nosotros tenemos. ¿Amén? Le voy a leer un poquito, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3, para que usted me pueda acompañar. 2 Timoteo 1:3, búsquelo conmigo. Y ahí vamos a ver claramente lo que es el desarrollo de la fe en la verdad y la santificación en el Espíritu. ¿Me va entendiendo, iglesia? ¿Sí? Gloria a Dios. 2 Timoteo 1:13 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Le habla Pablo a Timoteo, ¿no?
Deseo verte, acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida, o sea, es la fe verdadera, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, y esto es el consejo que le da Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, ahí ya vemos el dominio propio en la santidad. Por tanto, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Escuchó bien lo que dijo recién, ¿no? Participa de las aflicciones. Cuando a usted le venden que solamente va a tener cosas hermosas, no estoy diciendo de que Dios no lo puede bendecir. Lo que estoy diciendo es que no crean una mentira. Que no venga a decir, usted venga y haga lo siguiente porque Dios le va a dar todo lo mejor. Y va a tener un tiempo maravilloso y no va a tener problemas de nada y va a estar todo perfecto. Eso nunca dijo el Señor. Él dijo, ven a mí, coloca tu fe en la verdad y participa de las aflicciones conmigo. Van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber dificultades, es verdad. Participa de las aflicciones conmigo, dice Pablo. ¿Estamos, iglesia? Y mire lo que dice el versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no con idolatría ficticia. Él lo llamó en santidad, no conforme a nuestras obras. O sea, nosotros no podemos hacer nada para acercarnos a Dios. Dios es el que se acerca a nosotros, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y este es el Evangelio, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Eso es una fe basada en la verdad, una fe basada en la sinceridad del Evangelio de Cristo. Y estoy seguro, dice la palabra, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda bien el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Vieron qué gran diferencia que hay entre la verdad del Evangelio y entre una cosa ficticia en donde muchos arrancan a los gritos, arrancan a correr por un templo descontrolado, o vienen arriba del púlpito y le hace como el poder de Goku, parece Dragon Ball, que se caen, que empiezan a dar vueltas como locos, o que te venden la piedrita o el manto de la descarga? Completamente diferente, completamente diferente. ¿Entienden lo que es realmente la palabra de Dios? La palabra de Dios no es que no es gozo. La palabra de Dios no es estar completamente en un culto de diversión y bueno, y vamos a ver cómo nos hace reír el pastor. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y no se trata de dormirse o no dormirse, se trata de aprender y sostenerse de la verdadera palabra. Porque cuando vengan las luchas, cuando venga la muerte de un familiar, cuando venga el cáncer, cuando venga algo que realmente mueva sus rocas, la piedrita no lo va a motivar. Y el predicador que le pronosticó un hermoso 2019 no va a estar en ese momento. El único que va a estar va a ser usted con sus dos rodillas mirando al cielo. Y si no se sostiene como realmente se tiene que sostener, la salvación no va a llegar a su vida. ¿Entiende? Miren, ¿quiere ver cuál es el verdadero evangelio? Como dice Pablo, busque 1 Corintios 15 y póngale así un círculo grandote a su Biblia, porque esto no lo enseñan en todos lados. Aunque usted no lo crea, está en la Biblia, pero no lo enseñan. 1 Corintios 15:1. El otro día yo le hablaba de este texto, cómo confrontar a los hermanos testigos de Jehová. A los hermanos testigos de Jehová. A los hermanos, cómo hablar a los testigos de Jehová.
Ahora sí. Que después lo voy a explicar a toda la iglesia. No hoy, pero no nos da el tiempo. Pero ya lo vamos a explicar, así que usted puede hablar con un testigo de Jehová y lo puede usted convencer de la fe a ellos. Amén. 1 Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, o sea que están perseverando, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué sois? ¿Qué sois? Salvos. Si no creísteis en vano. Escuche bien esto, es muy importante. Hay mucha gente en muchas iglesias que está remotivada. ¿Por qué? Porque si no, no hablaría de vanidad. No hablaría de haber estado en ese lugar, haber creído al divino botón. Porque creen en cualquier cosa. O sea, no se trata de creer en algo, se trata de creer en la verdad. No se trata de confiar porque la iglesia es grande o porque la iglesia tiene gente o porque se ven inclusive milagros en la iglesia. No se trata de eso. Se trata de creer en la verdad. ¿Y quién es la verdad? La Escritura lo dice. Miren, versículo 3, acá lo dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, dice Pablo. ¿Qué recibió Pablo? Esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea que murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, si Cristo no se aparece en tu vida como una realidad, como una verdad, en tu intimidad, en tu habitación, en tu oración, en tu comunión con Él, quiere decir que nunca resucitó en tu vida. Y si nunca resucitó en tu vida, no hay salvación. No se trata de creer porque uno ve cosas o sentido de pertenencia como un club. La iglesia no es un club. La iglesia es un lugar en donde la gente busca la verdad en Cristo. Y cuando Cristo es manifestado, ahí es donde el Señor hace la obra sobrenatural. ¿Se acuerdan lo que expliqué este martes? No, el sábado. Hablaba un poquito del hijo pródigo, no sé si alguien se acuerda. Y yo hablaba un poquito del hijo pródigo y les decía, ¿cuándo el hijo pródigo realmente fue salvo? ¿O cuándo realmente el hijo pródigo alcanzó la salvación? ¿O cuándo el hijo pródigo volvió a la vida, podríamos decirlo de esta manera? La pregunta parece que es obvia y uno diría intentando encontrar la ayuda de Dios, porque se acuerdan que el hijo pródigo estaba en el fondo, estaba comiendo los desechos de los cerdos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Un poquito de lo que es la historia del hijo pródigo, si no se las recuerdo rápidamente. Eran 2 hijos, uno de ellos se fue, buscó la herencia del padre, le dijo, padre, dame la herencia, yo quiero ese dinero porque yo con ese dinero voy a vivir mi vida. El hijo se fue y el otro se quedó en la casa. Al tiempo, el hijo que se fue derrochó todo su dinero y al derrochar todo su dinero se encontró en la miseria comiendo de los chanchos. Ahora, ¿qué hizo el hijo pródigo? Se dio la vuelta y dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, entonces yo por lo menos voy a ir y voy a estar en la casa de mi padre como un jornalero más, pero no voy a estar comiendo la comida de los chanchos. Y uno dice, bueno, ¿cuándo se convirtió realmente el hijo pródigo? Que es lo que yo le trataba de poder explicar. Cuando vio comiéndose él mismo de la comida de los chanchos, o sea, en la miseria, en lo más bajo, buscando un milagro de Dios. ¿Sabe cuánta gente va a la iglesia porque está en la miseria, en lo más bajo, en lo último, en lo deplorable, y dice, bueno, ahora voy a buscar a Dios y llego a la iglesia y ya soy salvo, porque fui a la iglesia y porque estaba en lo último? No, no se mienta. Uno no conoce a Dios porque está en la miseria y en lo último, y porque ya no tiene otra más salida más que Dios, porque si no lo salva Dios no lo salva nadie. Porque muchas veces sucede eso, o por un milagro, o por algo sobrenatural, o que tiene que ocurrir algo en mi vida, alguien se murió, uno llega a ese lugar, pero Dios no te hace salvo en ese momento. Dios te hace salvo en el momento de que el hijo llega adelante del padre y le dice al padre, Padre, he pecado contra ti. En ese momento él no dice, Padre, he pecado contra ti, restáurame,
como yo estaba en aquel momento. No. La frase, si usted va ahí al libro de Lucas, termina y dice: Padre, he pecado contra ti. Y ahí termina. Cuando nosotros vamos a Cristo y no le reclamamos nada, solo entendemos nuestra condición pecadora, es cuando el Señor empieza a obrar y ustedes van a empezar a encontrar la salvación de Cristo. No cuando le reclamamos a Dios algo. ¿Qué quiere decir? Voy a la iglesia, busco la piedrita milagrosa, busco el manto de la descarga, busco el agua de Jordán, busco una imagen para adorar porque necesito que esa imagen, Gauchito Gil o llámese cualquier imagen, haga un milagro en mi vida. Vengo a la iglesia pentecostal y me acerco a aquel teleespectador o teleevangelista que tiene el poder suficiente para sanar los problemas de mi vida. Me arrodillo ante el Señor para sanar mi vida. ¿Por qué? Porque tengo a mi familia en desgracia, porque no tengo trabajo, porque no tengo salud, porque el cáncer me está matando. Eso no es como uno encuentra la salvación. Uno no encuentra la salvación cuando se da cuenta el grado de pecaminosidad que tiene delante de un Dios santo y cómo derrochó su vida lejos de Dios y cómo él tendría que haber estado en la casa del Padre. ¿Qué hizo? Tomó sus bienes y se fue. Y cada uno de nosotros es un ejemplo de ese hijo pródigo, porque cada uno de nosotros derrochó su vida en otras cosas completamente diferentes a las que Dios exige que hagamos. Vivimos nuestra vida como se nos parecía, hicimos lo que se nos parecía, vivimos como queríamos, hacíamos lo que queríamos sin tener en cuenta a Dios. Y llegamos a Dios destruidos porque tiramos nuestra vida por la ventana y queremos que Dios restaure nuestra vida, y no es así. Dios no va a hacer una piedrita del Jordán. Por eso la Iglesia Universal tiene más de 6 millones de fieles. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que busca el humano. Y el humano siempre fue corrompido desde el primer momento de su concepción. Siempre fue inclinado al mal, desde el libro de Éxodo. Desde ese momento ellos querían un becerro de oro. Desde hoy en día, muchos en la iglesia pentecostal buscan eso. Pero la realidad es que cuando nosotros nos arrepentimos delante de un Dios santo, es cuando Dios empieza a hacer la obra. ¿Saben lo que decía un teólogo llamado Karl Barth? Teólogo alemán. Él decía: cuando la persona encuentra a Dios en la ayuda, él empieza a comprender algo muy lindo. Dice: cuando el hombre comprende el amor del Padre, que él había despreciado, es cuando recibe el perdón. Cuando comprende la magnitud del daño y que ya no puede proponer ningún arreglo, sino decir: aquí estoy, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo. De la única manera que puede encontrar la salvación es de esa forma. No hay otra forma que nos acerque a Cristo más que darnos cuenta cómo nosotros estamos delante de Dios. En un momento, otro teólogo suizo llamado Emil Brunner insistió en que en el hombre había un punto de contacto en su capacidad de responderle, por lo cual podía entrar en comunicación con Dios. Y Emil Brunner decía, otro teólogo también que estoy estudiando: ¿qué hay de malo en que el hombre tenga una posibilidad de llegar hasta Dios? Eso es precisamente un elemento de manipulación para motivar nuestra fe y nuestra autoconfianza. Eso es lo que se convierte en idolatría de autoconfianza. Ante la pregunta esta, Carvar le responde a Emil Brunner y le dice: la atención del hombre se desvía en lo esencial. Y escuche bien esto, que es muy importante. En lugar de colocarse una y otra vez en Jesucristo y volver a reiniciar su vida cristiana desde esa contemplación, se desarrolla en él un espíritu de autoconfianza que lo llevará a la complacencia o a la desesperación. Y escuche esta frase: así que ya no vivo de la gracia, sino que vivo de algo que puedo hacer y que debo hacer para poder llegar a Dios. Se pierde la viveza, se pierde el vivir, digámoslo de esta forma, el vivir a través de la gracia de Cristo. Y uno imagina que algo puede hacer
para acercarse a Dios. Escúcheme bien, varón, mujer, incrédulo, crédulo. La verdad que no sé cómo puedo clasificar realmente su condición delante de Dios, pero le puedo decir una cosa muy importante y algo muy lindo al mismo tiempo. Usted no puede hacer nada para que Dios lo salve. Nada. Lo único que tenés que hacer es arrepentirte delante de un Dios santo y darte cuenta lo pecaminoso que sos. Porque en ese momento es cuando Dios va a mirarte a los ojos y vas a recordar las palabras que yo te digo hoy. Milagros, formas de encontrar a Cristo, todos son idolatrías de la autoconfianza. Hoy tenés la oportunidad de arrepentirte delante de un Dios santo y Él es el que quiere llegar a tu vida. Amén. Póngase de pie junto conmigo, vamos.